¿Alguna vez has sentido que te hacían pequeña en tu propia familia para que otros brillaran? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, basta, y decidiste construir tu propia mesa? Déjame tu historia en los comentarios. Los leo todos. Todavía estoy temblando mientras escribo esto, porque lo que pasó hoy en casa de mi suegra fue el nivel más bajo al que un ser humano puede llegar con otro. Me desperté sintiendo ese peso en el vientre. Tengo 7 meses. Mi hija patea todo el tiempo y mi espalda parece que se va a partir a la mitad con cada paso que doy. Grant, mi marido, pasó toda la mañana pegado al celular, ni siquiera me miró a la cara. Solo dijo que su madre había organizado un almuerzo sencillo y que teníamos que ir. Pasé casi 1 hora eligiendo ese vestido azul cruzado, el único que todavía me hace sentir mínimamente bonita en esta etapa, y conduje 40 minutos sintiendo cada bache de la carretera reflejado en mi vejiga. Solo quería un domingo de paz, un poco de cariño de su familia, pero en cuanto estacioné el coche frente a esa mansión fría de Dorothea, sentí un escalofrío que no era del aire acondicionado. Dorothea siempre fue una mujer difícil, de esas que te miden de arriba a abajo con una mirada de desprecio que parece una cuchilla, pero hoy pasó todos los límites posibles. Cuando llegué a la puerta principal, con las manos en la espalda intentando aliviar el dolor, ni siquiera me dejó pasar del felpudo y ya estaba señalando con el dedo hacia el pasillo y lateral de la casa. Con esa sonrisita cínica que entrena en el espejo, dijo que a Grant se le debió olvidar avisarme, pero que hoy la mesa estaba llena y que yo debía usar la entrada de servicio. Me congelé allí mismo, sintiendo el sol de marzo quemando mi nuca, sin poder creer que me estuviera mandando entrar por la puerta de la cocina como si fuera una extraña o una empleada que no soporta. Lo peor fue ver a Grant allá atrás, al fondo del pasillo, mirándome por un segundo y luego volviendo su atención a su vaso de whisky, sin mover un músculo para defenderme. Soy una idiota, lo sé, porque solo sonreí, me tragué el llanto que ya tenía atascado en la garganta y dije un «por favor», que salió casi sin voz mientras rodeaba la casa. Mis pies latían dentro de los zapatos y cada paso en la grava de la entrada de servicio parecía un clavo entrando en mi suela, pero seguí caminando como si no estuviera muriendo por dentro. Cuando entré en la cocina, el olor al asado estaba impregnado en todo. Un olor que normalmente me encantaría, pero que allí parecía sofocante, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. Lo que vi en esa cocina me rompió en 1000 pedazos. Una mesa auxiliar minúscula, arrinconada en un rincón oscuro cerca del motor ruidoso de la nevera, con un único plato y un vaso de agua común. Alguien había planeado aquello con antelación. Alguien se tomó el tiempo del día para asegurar que la mujer embarazada de su propio hijo fuera aislada de todo el mundo. Me senté allí, en esa silla de madera dura que parecía hecha de hielo, y me quedé escuchando el sonido de las risas viniendo del comedor de al lado. Risas que parecían puñaladas en mi pecho. Podía oír la voz de Dorothea, toda animada, sirviendo su vino caro a las 11 personas que estaban en la mesa principal, personas que yo conocía y que ni siquiera preguntaron por mí. Por el hueco de la puerta entreabierta, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Sentada en mi silla de costumbre, justo al lado de mi marido, estaba Sloane Whitfield, esa colega de trabajo de Grant. Llevaba un suéter de cachemira crema que cuesta mi salario de profesora de 3 meses, riendo de un chiste que hizo mi marido mientras él le cortaba la carne con una delicadeza que no tenía conmigo hace meses. En ese momento, la patada de mi hija en mi útero fue tan fuerte que tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caerme. Grant lo sabía todo. Sabía que ella estaría allí y permitió que su madre me escondiera en 1902 la cocina para que su amante estuviera cómoda en mi lugar oficial. Me quedé allí, mirando mi plato vacío, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda y el peso de mi vestido azul volviéndose cada vez más insoportable mientras procesaba la traición. Intenté respirar hondo, contando hasta 10 como me enseñó mi terapeuta, pero el sonido de los cubiertos golpeando la porcelana fina al otro lado de la pared
Me recordaba cada segundo mi valor para ellos. Agarré mi celular con la mano temblando, queriendo llamar a alguien, queriendo desaparecer de allí, pero estaba paralizada por el impacto de ver 4 años de matrimonio tirados a la basura por un plato de asado. La humillación tiene un gusto metálico, ¿sabes? Es un gusto que se queda en el fondo de la lengua y que te hace querer arrancarte la propia piel de tanta vergüenza de ti misma. Fue entonces cuando la puerta de la cocina se abrió totalmente y Dorothea entró, no para traerme comida o invitarme a la sala, sino con una expresión de quien estaba a punto de finalizar un servicio. No dijo nada por algunos segundos, solo se quedó observándome sentada en esa mesa de rincón, con una mirada de quien observa un insecto que se niega a morir de una vez. Sostenía una jarra de cristal pesada, llena de agua con hielo, y caminó hacia mí con pasos lentos y deliberados, sin hacer ningún ruido en el piso de mármol. Miré hacia arriba, pensando que finalmente tendría un poco de humanidad y me ofrecería algo de beber, pero lo que sucedió a continuación fue la escena más violenta que he vivido sin que nadie me diera un puñetazo. Sin alterar el tono de voz y sin temblar la mano, inclinó la jarra y derramó todo el contenido helado sobre mi hombro izquierdo, empapando mi mejor vestido. El agua estaba tan fría que perdí el aliento instantáneamente. Sentí el choque térmico recorrer todo mi lado izquierdo y el tejido azul pegándose a mi barriga de 7 meses como una mortaja. El hielo golpeaba mi hombro y caía al suelo, haciendo un ruido que parecía un trueno en esa cocina silenciosa, mientras yo me quedaba allí estática, sintiendo el agua escurrir dentro de mi sostén. 11 personas dejaron de hablar en la sala de al lado. El silencio fue absoluto por un segundo y logré ver el reflejo de mi propia cara de shock en el lateral de la nevera blanca. Dorothea puso la jarra vacía en la mesa con un chasquido seco y dijo, con una calma que me dio náuseas, que ya era hora de que me fuera porque estaba haciendo una escena. Yo ni siquiera había abierto la boca en todo el día. Estaba allí escondida, sufriendo en silencio. Y ella tuvo la audacia de decir que yo era el problema de aquel domingo. Sentía a mi hija agitarse violentamente dentro de mí, como si ella también estuviera sintiendo el frío de aquella agua o la angustia de su madre. Y fue ahí cuando algo dentro de mí finalmente se rompió del todo. No lloré, no grité, solo miré a Dorothea y vi a la persona pequeña y amarga que realmente era, a pesar de toda la riqueza y las joyas de familia. Me levanté de esa silla, sintiendo el peso del vestido mojado tirando de mis hombros hacia abajo y caminé hacia la puerta del comedor, porque ya no iba a salir por atrás. Cuando aparecí en el umbral de la puerta principal, toda empapada, temblando de frío y de odio, todas las miradas se volvieron hacia mí, incluso la de Sloane, que tuvo la cara dura de intentar esconder una sonrisa. Grant siguió allí, parado, con esa cara de cobarde que no puede enfrentar a su propia madre, incluso viendo a su esposa embarazada ser humillada de esa manera. Pasé por su lado como si fueran fantasmas, sintiendo el agua gotear en la alfombra cara de Dorothea, y cada gota que caía era como si estuviera dejando un pedazo de esa vida tóxica atrás. Fui directo al baño de visitas, cerré la puerta con llave y me desplomé en el suelo de azulejo frío, abrazando mi barriga y pidiendo disculpas a mi hija por haberla puesto en esa situación. Agarré el celular y con los dedos casi congelados, marqué el número de mi hermano, Reed, porque él era la única persona en el mundo a la que realmente le importaba si yo estaba viva o muerta. Reed no es solo mi hermano, es el tipo que construyó un imperio de la nada, un multimillonario que no tolera la injusticia, y yo sabía que si él me veía así, el mundo se vendría abajo. Solo pude decir 3 palabras: Reed, ayúdame. Y el silencio del otro lado de la línea fue lo más aterrador y reconfortante que he sentido en toda mi vida. No preguntó nada, no pidió explicaciones, solo dijo que no saliera del baño hasta que él llegara y que estaba a 10 minutos de distancia de esa casa maldita. Me quedé allí contando los latidos de mi corazón, oyendo a Dorothea afuera intentando explicar a los invitados que yo había tenido un brote emocional por culpa del embarazo.
La audacia de esa mujer de intentar reescribir la historia mientras yo todavía estaba goteando agua en su suelo era algo que nunca voy a olvidar. Es el nivel máximo de narcisismo. Empecé a quitarme el vestido mojado, sintiendo el frío entrar en mis huesos, y usé las toallas de mano bordadas de ella para intentar secarme, sin importarme si manchaba la tela cara. Me miré al espejo y ya no vi a la mujer frágil que aceptaba sobras. Vi a alguien que estaba a punto de ver el castillo de naipes de esa familia ser derribado por el peso de la verdad. 10 minutos después, oí el sonido de un motor potente estacionándose en la grava de la entrada. Un sonido que hizo que los cubiertos en el comedor dejaran de tintinear de tanta vibración. Reed no llamó a la puerta. Tocó el timbre de una forma que parecía que la casa se iba a dar la vuelta, y oí los pasos apresurados de Dorothea yendo a atender, pensando que era algún otro invitado importante. Salí del baño, en ese exacto momento, envuelta en un abrigo que había dejado en el coche y que logré agarrar corriendo, y llegué al hall de entrada justo cuando Reed entraba. Estaba con ese abrigo oscuro suyo, con una expresión de calma absoluta que es mucho más peligrosa que cualquier grito, y su mirada fue directa a mi rostro hinchado y a mi cabello aún húmedo. Dorothea intentó forzar una sonrisa social, empezó a hablar sobre lo bueno que era verlo, pero Reed ni siquiera la dejó terminar la primera frase de esa recepción falsa. Simplemente caminó hasta el centro del comedor, donde todos seguían sentados como estatuas alrededor de Sloan y Grant, y el aire de la sala pareció desaparecer instantáneamente con su presencia. Mi marido, si es que todavía puedo llamar a ese proyecto de hombre así, intentó levantarse para saludar a Reed, pero mi hermano solo levantó la mano en un gesto seco que hizo que Grant se sentara de golpe. Reed miró la mesa, vio el lugar vacío donde yo debería estar y luego miró la jarra de cristal vacía que aún estaba cerca del lugar de Dorothea en la cabecera. No gritó. Habló en un tono de voz bajo y controlado que hizo vibrar los vidrios de la vitrina y que Sloan bajara la cabeza. De vergüenza por primera vez en el día, preguntó con una precisión quirúrgica quién había sido el responsable de mojar a su hermana embarazada y por qué estaba escondida en la cocina como un animal de carga. Dorothea, pensando que su dinero la protegía de todo, intentó decir que fue un pequeño accidente doméstico y que yo estaba exagerando las cosas por culpa de las hormonas de la gestación. Reed dio un paso hacia ella y vi el miedo real cruzando los ojos de mi suegra por primera vez en 4 años de convivencia, un miedo que el dinero no podía comprar. Dijo que el accidente le iba a costar muy caro a la familia Harman y que a partir de ese segundo los negocios que su empresa tenía con las inversiones de mi suegro estaban muertos. El silencio que siguió fue tan pesado que podía oír la respiración agitada de Grant, que finalmente se dio cuenta de que su cobardía acababa de destruir el futuro financiero de su propia familia. Reed se volvió hacia mí, extendió la mano con una dulzura que me hizo querer llorar de nuevo, y dijo que el coche estaba esperando para sacarme de esa pesadilla para siempre. Agarré su mano y, antes de salir, miré bien a los ojos a Grant y a Dorothea, sintiendo una fuerza que ni siquiera sabía que existía en mi cuerpo de embarazada agotada. Dije que podían quedarse con la casa, con el asado y con Sloane, porque yo me estaba llevando conmigo lo único que realmente importaba en esa sala, la dignidad de mi hija. Reed me guió afuera, y mientras caminábamos hacia el coche, oí a Dorothea empezar a gritarle a Grant allá adentro, pero su voz ya sonaba pequeña y distante, como un eco de algo que ya no tenía poder sobre mí. Entrar en ese coche lujoso y sentir el calor del asiento en mi espalda fue como recibir el primer abrazo verdadero en años, un consuelo que había olvidado que existía. Mientras Reed daba marcha atrás y dejábamos esa mansión atrás, supe que ese domingo no era el fin de mi vida, sino el nacimiento de una mujer que nunca más aceptaría sentarse en la mesa auxiliar de nadie. Reed no dijo una palabra durante los primeros 5 minutos de camino, solo mantenía las manos firmes en el volante de cuero y podía sentir su furia emanando como una ola de calor dentro del coche.
Apoyé la cabeza en el vidrio frío de la ventana, viendo los árboles de la propiedad de los Harman quedar atrás, y la sensación del agua helada en mi hombro finalmente empezó a dar lugar a un hormigueo extraño de adrenalina. Mi hermano estiró la mano y subió la calefacción de mi asiento, un gesto tan simple, pero que me hizo romper en un llanto silencioso, de esos en los que no puedes controlar el sollozo que sacude la barriga. Estacionó el coche en el arcén de una carretera desierta, apagó el motor y se volvió hacia mí con una mirada que mezclaba un dolor profundo con unas ganas inmensas de romper el mundo a la mitad para protegerme. «No vuelves más a esa casa, Cecilie», dijo, y su tono de voz no era un consejo, era una sentencia de liberación que necesitaba oír para creer que la pesadilla había terminado. Miré mis manos, que aún estaban rojas por el frío, y le conté sobre la mesa en la cocina, sobre el plato solitario y sobre cómo Sloane se reía en mi silla preferida mientras Grant la servía. Reed apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y vi una lágrima solitaria correr por el rostro del hombre que siempre consideré una roca inquebrantable. Me preguntó hace cuánto tiempo sospechaba de Grant, y tuve que confesar que encontré mensajes en diciembre, pero que el embarazo me hizo tener miedo de mirar al abismo que tenía delante. Es una sensación horrible, ¿sabes? Sabes que te están traicionando. Sientes el olor de la mentira en el aliento de tu marido, pero te convences de que es cosa de tu cabeza solo para no tener que reconstruir la vida sola. Reed me abrazó por encima de la consola del coche y en ese momento, con el olor de su perfume caro y la seguridad del abrazo de un hermano, sentí que el peso de 4 años de fingimiento empezaba a resbalar de mis hombros. Llegamos a su apartamento, un lugar que parece salido de una revista de arquitectura, pero que hoy me recibió con un silencio que era exactamente lo que necesitaba para no volverme loca. Me llevó directo al cuarto de invitados, donde ya había una muda de ropa limpia y seca que le había pedido a su secretaria que consiguiera mientras veníamos de camino. Entré en la ducha y dejé que el agua caliente cayera sobre mi hombro, el mismo hombro donde Dorothea derramó aquel cristal de hielo, y me froté la piel hasta que se puso roja, queriendo arrancar cualquier rastro de esa familia. Mientras el vapor llenaba el baño, empecé a reír sola, una risa nerviosa y liberadora, porque me di cuenta de que Dorothea había cometido el mayor error de su vida. Pensó que yo estaba sola. Olvidó que, por detrás de la profesora paciente y de la esposa comprensiva, existía un linaje de personas que no se doblan ante tiranos de apellido importante y cuenta bancaria llena. Cuando salí de la ducha, Reed estaba en la cocina preparando un té de manzanilla, el mismo que nuestra madre hacía cuando éramos niños y yo perdía el sueño por los exámenes de la escuela. Puso una tableta frente a mí con una hoja de cálculo abierta y me explicó que ya se había puesto en contacto con el mejor abogado de familia del estado, un tipo que no pierde una pelea. Reed me miró a los ojos y dijo que Grant había cometido un error estratégico fatal al intentar esconder bienes durante mi embarazo y que tenía pruebas de cada centavo que fue desviado hacia Sloane. Sentí que el estómago se me revolvía al darme cuenta de que, mientras yo compraba ropita de bebé en oferta, el hombre que amaba estaba pagando cenas de lujo y joyas para otra mujer con nuestro dinero. Pero la tristeza duró poco, porque la claridad que viene con la traición es como una lente que enfoca todo lo que estaba empañado, y ahora veía a Grant como el proyecto de hombre que siempre fue. Su celular empezó a sonar encima de la mesa, el nombre de Grant brillando en la pantalla como una alerta de incendio, y Reed simplemente deslizó el aparato lejos sin siquiera mirar la notificación. Fueron 10, 20, 30 llamadas perdidas en menos de una hora, seguidas por mensajes desesperados diciendo que su madre se pasó de la raya y que él no quería que las cosas terminaran así. Es curioso cómo el cobarde siempre intenta colocarse como víctima de la situación cuando se da cuenta de que su red de protección ha sido cortada y que va a tener que encarar las consecuencias solo. Agarré el celular,
Leí el último mensaje donde pedía que volviera a casa para hablar como adultos y sentí unas ganas inmensas de vomitar ante tanta hipocresía y falta de carácter. Miré a Reed. Él asintió como si supiera lo que iba a hacer y simplemente bloqueé el número de Grant en todas las redes sociales y borré su contacto. Aquella noche fue la primera en muchos meses que no necesité dar vueltas en la cama intentando entender por qué mi marido llegaba tarde o por qué ya no tocaba mi barriga. El silencio del apartamento de mi hermano se llenaba solo con el sonido suave del aire acondicionado y por las patadas rítmicas de mi hija, que parecía estar celebrando la paz que finalmente encontramos. Me quedé mirando al techo, viendo las sombras de las luces de la ciudad bailar en la pared, y empecé a planear su cuarto en aquel nuevo espacio, lejos de cunas de familia Harman o de reglas de Dorothea. Me di cuenta de que la mesa de la cocina donde fui humillada fue, en realidad, el altar de mi sacrificio, donde dejé atrás la versión de mí que aceptaba migajas de atención y amor falso. Ya no era la esposa embarazada, pobrecita. Era la hermana de Reed Callaway y tenía recursos, coraje y una vida entera por delante para enseñar a mi hija a nunca aceptar menos que la cima. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y me desperté con el olor a café fresco y a panes de una panadería artesanal que Reed siempre frecuentaba los domingos, pero que hoy era para mí. Me arrastré hasta la cocina, aún sintiendo el peso de la barriga, pero el cansancio era diferente. Era un cansancio de quien luchó una guerra y sobrevivió para contarlo. Reed estaba sentado a la mesa, con el periódico en una mano y el celular en la otra, resolviendo problemas que ni siquiera podía imaginar, pero lo detuvo todo para darme un beso en la frente. Me entregó un sobrepardo y dijo que era el contrato de un nuevo apartamento, en el mismo edificio que el suyo, pero 3 pisos más abajo, para que tuviera mi independencia y él pudiera cuidarnos. Intenté rechazarlo, diciendo que era demasiado, pero él me calló diciendo que su dinero no servía de nada si no era para asegurar que su familia nunca más fuera pisoteada por gente mediocre. Pasamos el día siguiente organizando la mudanza, o mejor dicho, Reed envió a un equipo para recoger mis cosas en casa de Grant, mientras mi ex marido estaba en el trabajo para evitar cualquier escena innecesaria. Di órdenes por teléfono, diciendo exactamente qué era mío y qué quería que quedara atrás, incluyendo cada regalo de boda que Dorothea me había dado con segundas intenciones. Fue tan gratificante saber que estaba limpiando mi vida de cada vestigio de aquella influencia tóxica, dejando solo las paredes vacías para que Grant las llenara con Sloan si quería. Me sentí como un fénix, ¿sabes? Un fénix un poco pesado, por los 7 meses de gestación, pero con las alas listas para volar lejos de aquel nido de víboras que ellos llamaban hogar. Cada caja que llegaba al apartamento nuevo era un ladrillo de mi nueva fortaleza, un espacio donde el respeto sería la primera regla y la única ley aceptable para quien quisiera entrar. Por la tarde, el suegro de mi hermano, Douglas, que siempre fue un hombre de pocas palabras, apareció en el apartamento de Reed con un ramo de tulipanes blancos y una cara de no haber dormido en días. Me abrazó de una forma que Grant nunca lo hizo, un abrazo de padre que reconoce que su propia familia falló miserablemente con una mujer de valor como yo. Me entregó una tarjeta con el contacto de un investigador privado y dijo que lo que Grant y Dorothea hicieron con las cuentas de la empresa era mucho más serio que una simple gestión familiar. Douglas me estaba entregando las llaves para destruir el legado financiero de Dorothea y vi en sus ojos que lo estaba haciendo por justicia, no por venganza, porque él también estaba cansado de vivir bajo el tacón de esa mujer. Me di cuenta allí de que, incluso en medio de tanta podredumbre, existían personas que veían mi dolor y que estaban dispuestas a darme las herramientas para que yo misma hiciera mi justicia. Pasé las horas siguientes analizando los documentos con Reed y el abogado. Y con cada página que pasaba, mi indignación crecía hasta sentir un ardor en la boca del estómago que ningún remedio aliviaba. Grant
Había creado una cuenta fantasma en un paraíso fiscal a donde estaba transfiriendo los beneficios de nuestras acciones conjuntas, todo bajo la orientación de Dorothea, que quería asegurar que yo saliera del matrimonio sin nada. Planearon mi miseria mientras yo elegía el papel de pared del cuarto de Clara. Sonreían en Navidad mientras diseñaban mi desahucio emocional y financiero para los meses siguientes. Pero no contaban con el hecho de que soy una Calloway y que la sangre que corre por mis venas es la misma sangre de un hombre que no para hasta ver la justicia hecha de forma implacable. Firmé cada documento de aquella acción judicial con una firmeza que nunca tuve antes, sintiendo que cada letra de mi nombre era un golpe de mazo en el ego inflado de aquella familia de fachada. Reed me llevó a cenar a un restaurante tranquilo, donde nadie nos conocía, y brindamos con jugo de uva por el nuevo comienzo que apenas estaba empezando para mí y para Clara. Me contó historias de nuestra infancia, de cómo nuestra madre siempre decía que yo era la más fuerte de los dos, aunque tardara en darme cuenta de eso en las situaciones difíciles. Miré mi reflejo en la cuchara de plata y vi a una mujer que había envejecido 10 años en 48 horas, pero que tenía un brillo en los ojos que el miedo ya no podía apagar. Ya no necesitaba a Grant para sentirme completa. No necesitaba la aprobación de Dorothea para sentirme parte de una élite que, en realidad, era barro cubierto de oro. Tenía a mi hermano, tenía mi orgullo y tenía una hija que nunca, bajo ninguna circunstancia, sería obligada a entrar por la puerta trasera de ningún lugar en este mundo. Mientras comíamos, mi celular vibró con una notificación de un banco, una alerta de que una transferencia masiva había sido bloqueada por sospecha de fraude en las cuentas de los Harman, gracias a la intervención del abogado de Reed. Sonreí a mi hermano, y él solo dio un sorbo a su vino, con esa mirada de satisfacción silenciosa de quien sabe que el jaque mate está a solo unos movimientos de distancia en el tablero. Dorothea debía estar teniendo un ataque de nervios en ese momento, viendo su dinero congelado y su reputación arrastrada por el lodo que ella misma creó con tanto esmero. Es una lección de vida poderosa, ¿sabes? Cuando intentas ahogar a alguien en el agua fría de la humillación, tienes que estar segura de que esa persona no tiene un océano entero de protección atrás, listo para responder. La justicia no es ciega, solo espera el momento adecuado para quitarse la venda y ver quién realmente merece ser castigado por su propia arrogancia y falta de carácter. Volvimos al apartamento y pasé el resto de la noche montando la cuna de Clara, rechazando la ayuda de los empleados de Reed porque necesitaba poner mis manos en cada detalle de su vida de aquí en adelante. Cada tornillo que apretaba era una promesa que le hacía. Le prometía que tendría una madre que se impone, una madre que sabe su lugar en la mesa y que no acepta migajas de afecto de nadie. Sentí una paz tan profunda mientras acomodaba las sábanas de algodón egipcio que Reed compró, sábanas que eran suaves como las nubes que veía desde la ventana del piso 14. Ya no era la Cecilie que aceptaba que su marido le mintiera en la cara para mantener la paz familiar. Era la Cecilie que mandaba en su propia historia y que decidía quién tenía el privilegio de estar cerca de mi hija. La cuna estaba lista, el cuarto estaba en silencio y, finalmente, sentí que mi alma estaba de vuelta en mi cuerpo después de años perdida en un matrimonio de sombras. Antes de dormir, recibí un correo de Grant, un texto largo y patético donde confesaba que siempre amó a Sloane y que el hijo que yo esperaba era lo único que aún lo ataba a mí en aquel matrimonio sin vida. Tuvo la valentía de decir que yo era la culpable de su distanciamiento porque estaba demasiado enfocada en mi carrera de profesora y no le daba la atención que un hombre como él necesitaba. Leí aquellas palabras y no sentí dolor. Sentí un desprecio tan profundo que ni siquiera pude terminar de leer el párrafo donde sugería que dividiéramos la custodia de Clara de forma amistosa. Reenvié el correo directo a mi abogado, con una nota diciendo que no quería contacto directo con él nunca más, y borré el mensaje de mi papelera virtual y de mi vida. Grant no era un hombre, era un parásito emocional que succionó mi energía por años, pero el huésped finalmente
había despertado y expulsado a la plaga con toda la fuerza necesaria. Me acosté en la cama, apagué la luz y me quedé escuchando los sonidos de la ciudad allá abajo, sintiendo que el mañana sería el primer día de mi verdadera existencia como mujer libre y respetada. Puse la mano sobre mi barriga y sentí a Clara moverse suavemente, un movimiento que parecía decir que estaba bien, que estaba segura ahora que estábamos lejos de esa gente amarga. Ya no necesitaba un marido de fachada para sentirme protegida. Tenía mi propia fuerza y el apoyo incondicional de mi hermano, que movió montañas por mí en menos de un día. La vida tiene estas vueltas. Piensas que estás en el fondo del pozo, siendo mojada por una jarra de agua fría en la cocina de la suegra. Y al día siguiente estás en la cima de un edificio de lujo, reconstruyendo tu destino. Cerré los ojos con una sonrisa en los labios, sabiendo que la justicia apenas estaba empezando y que el nombre Harman pronto sería solo una nota al pie, olvidada en mi historia de superación. El lunes por la mañana, la oficina del abogado de Reed parecía un búnker de guerra, pero con café importado y sillas de cuero que abrazaban el cuerpo. Me senté allí, con la mano protectora en mi barriga, viendo al doctor Harris organizar una pila de documentos que parecían sentencias de muerte para la reputación de Grant y de Dorothea. Reed estaba de pie frente a la ventana, mirando la ciudad como un halcón, y me di cuenta de que no solo me estaba ayudando, estaba lavando el honor de nuestra familia que esa gente intentó ensuciar. El abogado me explicó que Sloan, la consentida de mi suegra, había enviado mensajes a Grant riéndose de que yo estuviera comiendo sobras en la cocina mientras ella usaba mi perfume en el baño de visitas. Se me revolvió el estómago de puro asco al leer aquellas palabras, viendo la maldad cruda de dos personas que planearon mi caída mientras yo sentía las primeras patadas de mi hija. Pero el doctor Harris sonrió, una sonrisa seca y profesional, y dijo que cada uno de esos mensajes sería usado para probar la crueldad mental. Salí de allí sintiendo que el suelo estaba finalmente firme bajo mis pies, y decidí que era hora de hacer algo que estaba posponiendo por miedo al enfrentamiento. Pedí al conductor de Reed que me llevara hasta la escuela donde daba clase, porque necesitaba retomar el control de mi carrera, lo único que realmente construí con mi propio sudor. Caminar por esos pasillos coloridos, oyendo el sonido de las voces de los niños y el olor a tiza y papel, fue como inyectar vida nueva en mis venas cansadas. Mi directora, la señora Gable, me abrazó con tanta fuerza que casi pierdo el aliento y dijo que el cargo de coordinadora pedagógica, que rechacé por culpa de los viajes de Grant, aún era mío si lo quería. Acepté en el acto, sin dudar, dándome cuenta de que había pasado años intentando ser la esposa trofeo de un hombre mediocre mientras yo tenía talento de sobra para liderar sola. Aquella escuela era mi reino, y no iba a dejar más que los caprichos de un marido ausente y de una suegra amarga me hicieran desistir. Por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido y, por un instinto que no supe explicar, atendí y oí la voz temblorosa de Douglas, mi suegro. No estaba llamando para pedir disculpas en nombre de su esposa, estaba llamando para decir que se había ido de casa y que estaba en un hotel porque ya no podía mirar a Dorothea. Lloró por teléfono un hombre de 60 años sollozando como un niño, diciendo que se sentía un cobarde por haber permitido que la tiranía de esa mujer destruyera nuestra familia por tanto tiempo. Sentí una pena profunda por él, pero también un respeto renovado, porque nunca es tarde para que un hombre decida que la decencia vale más que el confort de una mansión fría. Me pidió ver a Clara cuando naciera, prometiendo que sería el abuelo que ella merecía, y dije que la puerta estaría abierta para quien eligiera la luz. Colgar aquel teléfono fue como cerrar un capítulo de penas y abrir uno de perdón selectivo, donde solo entra quien prueba su carácter. Reed me llevó a ver la puesta de sol en la terraza del edificio, y nos quedamos allí en silencio, viendo el cielo cambiar de naranja a un púrpura profundo,
Me contó que su empresa acababa de retirar todas las inversiones de manos del grupo de los Harman, lo que iba a causar un efecto dominó de quiebras en sus subsidiarias. No sentí alegría con la desgracia ajena, sentí el peso de la ley del retorno, la que dice que lo que siembras con maldad, lo cosechas con tempestad, sin importar tu apellido. Mi hermano puso su mano en mi hombro y dijo que yo era la mujer más valiente que conocía, no por haber salido de esa casa, sino por mantener mi dulzura después de ser tratada como basura. Miré mi barriga, que ahora parecía una montaña bajo mi abrigo de lana, y prometí a Clara que su mundo sería de sol, y que las sombras de los Harman nunca llegarían cerca de su cuna. Aquella noche soñé con la mesa de la cocina de Dorothea, pero en el sueño la mesa estaba llena de flores y yo no estaba sola. Estaba rodeada de mujeres que también fueron humilladas. Desperté con una sensación de misión cumplida, sintiendo que mi dolor sirvió de combustible para una transformación que ya no tenía vuelta atrás, como un río que se desborda y cambia el curso. Me levanté y fui hasta la ventana, viendo el amanecer teñir el horizonte, y me di cuenta de que la jarra de agua fría de mi suegra fue en realidad el bautismo de mi nueva vida. Ya no era la víctima de la historia, era la autora, la protagonista y la jueza de un destino que yo misma estaba diseñando con los colores de la libertad y del amor propio. Cada patada de Clara era un recordatorio de que la vida continúa y que viene con una fuerza que ninguna humillación es capaz de apagar si tienes un corazón justo. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas victorias, como el momento en que recibí la notificación de que el divorcio había sido aceptado con urgencia por las pruebas de abuso emocional. Pasé la tarde comprando los muebles del cuarto de Clara, eligiendo cada artículo con una alegría que creí haber perdido para siempre en aquellas tardes de domingo en la mansión. Elegí una cuna de madera clara, sábanas con bordados de nubes y un sillón de lactancia que parecía un abrazo, todo pagado con mi propio dinero que había ahorrado. Ver el cuarto tomando forma, sin la interferencia de Dorothea queriendo elegir lo mejor para el estatus de la familia, fue el ejercicio de libertad más placentero que he vivido. Me sentí dueña de mi espacio, reina de mi hogar y protectora de una pequeña vida que aún ni sabía cuánto su madre había luchado para que ella tuviera paz. Grant intentó interceptarme a la salida del trabajo una vez, con un ramo de rosas rojas y una cara de perro arrepentido que casi me hace reír por el desprecio que sentí. Intentó decir que las cosas se salieron de control y que Sloan fue solo una distracción pasajera porque se sentía solo y presionado por su madre. Lo miré. Vi las rosas marchitándose en el calor de la tarde y me di cuenta de que nunca lo conocí de verdad. Conocí la máscara que usaba para esconder un vacío inmenso de carácter. No agarré las flores, solo dije que debería guardarlas para la próxima mujer que pretendiera engañar, y entré en el coche sin mirar atrás, sintiendo el perfume de mi éxito. El silencio que dejó atrás fue la mejor respuesta que podía dar, una indiferencia que duele mucho más que cualquier grito o acusación barata de quien no tiene argumentos. Reed organizó una cena de bienvenida para mí en su apartamento nuevo, invitando solo a nuestros amigos de infancia y a mi madre, que vino de lejos para darme apoyo. Ver a mi madre en mi cocina, haciendo su famoso pastel y riendo con Reed, fue el bálsamo que curó las últimas heridas que Dorothea dejó abiertas en mi alma. Brindamos por la vida nueva, por Clara que estaba por venir y por nuestra familia, que era pequeña en número, pero gigante en lealtad y amor verdadero, la riqueza que Grant nunca entenderá. Me sentí rodeada por una muralla de afecto, una protección que ninguna cuenta bancaria o mansión lujosa consigue ofrecer para quien vive de apariencias y mentiras. Aquella noche me di cuenta de que la verdadera élite está compuesta por personas que te sostienen cuando caes y que no derraman agua helada sobre ti cuando más necesitas un lugar. Empecé a escribir un diario para Clara, contando cada detalle de esta jornada para que un día sepa que su madre no fue solo una profesora, sino una guerrera,
Quiero que leas sobre Reed, sobre el abuelo Douglas y sobre cómo la justicia divina tarda, pero nunca falla cuando uno actúa con la verdad en el corazón y el coraje en las manos. Quiero que sepa que el apellido Calloway es sinónimo de resiliencia y que carga en sí la sangre de quien no se dobla ante la injusticia, por poderosa que parezca. Escribir aquellas páginas fue como hacer una limpieza en mi mente, poniendo cada dolor en su lugar y transformando cada lágrima en una lección de empoderamiento. Sentí que mi diario era mi legado para ella, una brújula para que nunca se pierda en los caminos tortuosos de quien intenta disminuir el valor de una mujer de fibra. Dorothea intentó un último golpe bajo, enviando una carta a través de un abogado diciendo que tenía derecho a visitas asistidas porque era la proveedora del legado Harman. Mi abogado solo se rió y envió de vuelta el video de la cámara de seguridad de la cocina que Douglas nos había dado, mostrando el momento exacto de la humillación. El silencio del otro lado fue inmediato, un jaque mate que probó que, en la era de la información, la maldad oculta ya no tiene dónde esconderse de las cámaras. Sentí una satisfacción silenciosa al saber que ella ahora me tenía miedo. Miedo de la mujer que pensó que podía romper con un arco de agua fría y una mirada de superioridad. Y Shelley, juego había dado la vuelta completamente. Y ahora era yo quien dictaba las reglas, asegurando que Clara nunca fuera expuesta al veneno de aquella mujer amarga. Reed me llevó a una consulta de rutina y el médico dijo que Clara estaba perfecta, ya pesando lo suficiente para nacer en cualquier momento con toda la salud del mundo. Vi su imagen en el ultrasonido, el perfil del rostro que se parecía tanto al mío, y sentí una emoción que desbordó por mis ojos y mojó mi cuello, pero esta vez de alegría. Mi hermano sostuvo mi mano durante todo el examen, con esa mirada de tío orgulloso que ya planeaba los primeros regalos y los primeros viajes que harían juntos. Me di cuenta de que Clara iba a tener el mejor modelo de hombre que existe para reflejarse. Reed, un hombre que respeta a las mujeres y entiende la fuerza real. Grant era solo un rastro de polvo en el espejo retrovisor de mi vida. Un error necesario para que pudiera valorar los aciertos que el destino me entregaba ahora. Pasé el fin de Mincency, semana organizando sus rupiñas por colores y tamaños, sintiendo el tacto suave del algodón y el olor a bebé que parecía ya impregnado en el cuarto nuevo. Encontré una foto mía y de Grant de cuando nos conocimos, y en vez de sentir rabia, sentí solo un vacío, como si mirara a un extraño en una película que no me gustó. Rompí la foto en 1000 pedazos y la tiré a la basura, cerrando el último portal que aún me ligaba emocionalmente a aquel hombre que eligió la mentira. No guardaba rencor, porque el rencor es un veneno que uno toma esperando que el otro muera, y yo estaba demasiado ocupada viviendo para perder tiempo con venenos antiguos. Estaba limpia. Estaba lista y estaba ansiosa por ver el rostro de mi hija y decirle que nuestro mundo era seguro y lleno de amor. Mi madre me enseñó a hacer una receta de pan artesanal aquella tarde, y el olor a pan horneándose en mi propia cocina fue la banda sonora perfecta para un sábado de paz. Hablamos sobre el futuro, sobre cómo iba a conciliar la coordinación de la escuela con la maternidad, y me di cuenta de que tenía una red de apoyo que Dorothea nunca compraría. Reed apareció con un juego de tazas de porcelana que trajo de un viaje, pero esta vez eran tazas que me gustaban, con colores vibrantes que combinaban con mi nueva personalidad. Tomamos café en la terraza, riendo de las tonterías que la vida impone, y sentí que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de las personas adecuadas. Era una mujer completa, rodeada por gigantes de corazón, y no había nada que pudiera sacudirme porque mi base estaba hecha de roca y verdad. Aquella noche me quedé mirando las estrellas e hice una oración de agradecimiento, no por lo que gané, sino por lo que tuve el coraje de dejar atrás sin mirar el precio. Me di cuenta de que la humillación de Dorothea fue el empujón que necesitaba para saltar del precipicio y descubrir que tenía alas poderosas para volar muy lejos de allí.
La vida es un soplo y no podemos perder tiempo intentando agradar a quien no tiene la capacidad de vernos por entero, con todos nuestros colores y sueños. Estaba en paz con mi pasado, orgullosa de mi presente y completamente enamorada del futuro que estaba construyendo con cada elección consciente que hacía ahora. Era Cecilia Callaway, y mi nombre ahora resonaba con el sonido de la victoria de quien no aceptó las obras de la mesa ajena y decidió construir la suya. Cerré la puerta del cuarto de Clara, apagué las luces del apartamento y me acosté sintiendo el sueño profundo de quien ya no tiene secretos que esconder o mentiras que sostener. Soñé con un campo de tulipanes blancos, mis favoritos, y caminaba por él con mi hija de la mano, ambas riendo bajo el sol cálido de una tarde de primavera eterna. Sabía que la jornada sería larga, que habría desafíos en la crianza sola y en las batallas judiciales que aún vendrían, pero no tenía ni una gota de miedo. Tenía a Reed, tenía a mi madre, tenía a Douglas y sobre todo me tenía a mí misma, la mejor compañía que he descubierto en toda mi vida. El mañana podía venir con toda su fuerza, porque ya había probado que era inquebrantable ante el agua helada de la injusticia y de la traición familiar. Aquel martes, el mundo se detuvo por un segundo y luego recomenzó con el sonido más bonito que he oído, el primer llanto de Clara a las 7:42 de la mañana. Estaba exhausta, pero cuando la enfermera la puso en mi pecho, el calor de su piel borró cualquier recuerdo de aquella agua helada en la cocina de Dorothea. Reed estaba afuera, lo sabía, porque había prometido que sería el primero en sostener su mano después de mí y podía sentir su presencia protectora a través de las paredes. Mi madre sostenía mi otra mano, llorando bajito, un llanto de alivio por ver que el linaje de las mujeres fuertes acababa de ganar un nuevo capítulo de luz. Grant no estaba en la sala de parto, por elección mía, porque decidí que el nacimiento no sería contaminado por un hombre que no supo honrar el vientre que la cargó. Ver a Reed entrar en el cuarto de recuperación con un oso de peluche gigante y los ojos rojos fue la escena que derritió lo que quedaba de hielo en mi corazón. Se inclinó sobre la cuna, miró a su sobrina con una reverencia que nunca vi en ningún negocio multimillonario y supe que ella tendría el mejor ejemplo de masculinidad. Me dio un beso en la frente, un beso que cargaba toda nuestra infancia y toda la lucha de las últimas semanas, y dijo que el fondo de inversión para Clara ya estaba activo. Reí, porque Reed lo resuelve todo con estrategia, pero esta vez su inversión era puro amor, una garantía de que ella nunca tendría que agachar la cabeza ante nadie. En aquel momento, con el olor de hospital y el sonido de la respiración de Clara, me di cuenta de que la abundancia real no está en los ceros, sino en la lealtad. Douglas apareció por la tarde, trayendo una mantita de lana bordada a mano, y la expresión de dolor en su rostro cuando vio a su nieta fue algo que me hizo querer abrazarlo. Se sentó en silencio al lado de la cuna, tocando la manita de Clara con un cuidado extremo, como si tuviera miedo de romperla con el peso de su historia familiar. Me contó que Grant y Dorothea estaban en pie de guerra, acusándose mutuamente por el desastre financiero y social en que se convirtió su vida tras el video viral. No sentí satisfacción, solo una indiferencia profunda, porque la vida de ellos ahora era su problema y mi vida era aquel pequeño ser que dormía en mi regazo. Douglas prometió ser el abuelo presente que no supo ser padre para Grant, y decidí que Clara merecía conocer ese lado de él, el de la redención. Recibir el alta y caminar hacia el coche con Clara fue el desfile más importante de mi vida, mucho más que cualquier graduación o mi propia boda de fachada. El aire de abril estaba fresco, el sol brillaba y me sentía una reina retomando su trono, un trono construido con mi propia dignidad y el apoyo de gigantes. Reed condujo con una cautela exagerada, evitando cada bache como si transportara la joya más rara, lo que me hizo reír todo el camino. Llegar a mi apartamento nuevo, ver el cuarto de nubes listo y sentir el olor a flores frescas que mi madre esparció, fue el momento en que caí en la cuenta. Era libre.
Ya no era la nuera indeseada o la esposa traicionada. Era Cecilia Callaway, madre de Clara y dueña de mi propio destino. La primera noche sola con ella fue un desafío de cansancio, pero cada vez que la miraba, recordaba la lista que escribí a las 3 de la mañana en el suelo de la cocina de mi hermano. Taché mentalmente "estoy sola" y lo sustituí por "estoy rodeada de amor verdadero". Grant mandó un mensaje patético pidiendo empezar de cero, pero lo borré sin leer porque mi cero ahora era el punto de partida de una jornada donde él no tenía lugar. Amamanté a Clara mirando las luces de la ciudad afuera y sentí una conexión con cada mujer que ha tenido que recomenzar. La fuerza de una madre es algo que la ciencia no explica. Es un motor que funciona a base de esperanza y protección absoluta. En las semanas siguientes establecí una rutina de baños, siestas y música suave que llenaba el apartamento de una energía que nunca sentí en la mansión Harmon. Reed subía casi todas las noches tras el trabajo, traía comida y se quedaba horas jugando con su sobrina, perdiendo toda la postura de empresario implacable. Ver a mi hermano cambiar un pañal por primera vez fue la comedia que necesitaba para aliviar el peso de las batallas judiciales que aún corrían en los bastidores. Me contó que Dorothea había intentado vender las joyas de familia, pero que el abogado del suegro lo había bloqueado. La justicia actuaba en silencio, como una marea que sube despacio, pero acaba tragándose toda la arena sucia, y yo asistía protegida por mi escudo de paz. Recibí la visita de Sloan un mes después, un encuentro que no quería, pero acepté porque pidió entregar documentos que Grant había escondido en 1900. Su oficina tenía un aspecto abatido, sin el suéter de cachemira, pareciendo solo otra víctima de aquel sistema de mentiras que Dorothea alimentaba con esmero. Me entregó una carpeta con registros que probaban que Grant estaba sacando dinero del fondo educativo de Clara antes de que yo descubriera la traición. El odio subió por mi garganta, pero miré a Clara durmiendo y la rabia se transformó en determinación. Sloan me pidió perdón llorando, y yo solo dije que el perdón debía buscarlo en sí misma, pero que los documentos eran el primer paso para la justicia. El doctor Harris usó aquella carpeta como el clavo final en el ataúd de la defensa de Grant, y el juez determinó que el valor desviado fuera devuelto en doble. Cuando salió la sentencia, no celebré con champán. Fui al cuarto de Clara, la cargué y nos quedamos allí, balanceándonos en la mecedora. Grant perdió casi todo en el reparto, no porque yo fuera vengativa, sino porque sus mentiras eran tan estructuradas que la propia ley se encargó de desmoronarlas. Terminó viviendo en un apartamento pequeño, lejos del lujo, y Sloan terminó con él en cuanto el dinero se secó. Es el desenlace clásico de quien construye sobre el interés. Cuando la fuente se seca, las ratas abandonan el barco que se hunde en su propio lodo. Volví a la escuela el semestre siguiente, llevando a Clara a la guardería de empleados, y ver el respeto en los ojos de mis colegas fue el mayor premio. Ya no era la esposa del hijo de Dorothea, era la coordinadora Callaway, la mujer que enfrentó una tempestad sin perder la compostura. Mis alumnos me traían dibujos y flores, y yo les enseñaba que la verdad siempre encuentra un camino, aunque tenga que atravesar océanos de agua fría. Me sentí plena, y por primera vez sentí que mi voz tenía el peso que siempre quise, sin necesitar a nadie para validarme. La mesa de la cocina donde fui humillada era ahora un recuerdo distante, un trampolín que me lanzó a una altura que nunca habría alcanzado, acomodada. Reed me llevó de viaje en el primer cumpleaños de Clara a una casa de playa que compró solo para tener un refugio de paz cuando la ciudad fuera ruidosa. Ver a Clara gateando en la arena, con Reed corriendo tras ella como un tonto, fue la imagen que usé para cerrar el diario que escribí aquel año. Me di cuenta de que la lección no es sobre el dinero de mi hermano, sino sobre el momento en que una mujer decide que ella es su propio héroe. Nadie viene a salvarnos si no damos el primer paso para salir de donde nos están hiriendo, para caber en el ego de gente amarga. La verdadera vuelta ocurrió dentro de mí, cuando me levanté de aquella silla y caminé hacia la puerta principal, empapada pero entera,
Hoy agradezco a Dorotea por la jarra de agua fría, porque sin aquel choque quizá aún estaría durmiendo en un matrimonio de mentiras. El hielo me despertó, la humillación me fortaleció y la traición me limpió de todo lo falso, dejando solo lo sólido como el amor de un hermano. Clara crece sabiendo que es una Callaway y que nuestro apellido carga la historia de quien sabe construir su propia mesa y elegir quién se sienta en ella. Nunca más entré por la puerta trasera de ningún lugar y me encargué de enseñar eso a cada alumno y a cada mujer que cruza mi camino con miedo. La vida es generosa con quien tiene coraje y la justicia divina es un reloj que nunca atrasa para quien actúa con pureza. Recibí una invitación para un evento de caridad el mes pasado y Dorotea estaba allí, intentando mantener la pose con un vestido viejo y joyas que parecían falsas. Intentó desviar la mirada, pero caminé hacia ella con la cabeza alta y mi sonrisa más sincera, la de quien ya no guarda ningún rencor. No dije nada del pasado, solo pregunté cómo estaba y vi el temblor en sus manos mientras sostenía su copa de espumante barato. Ya no era el monstruo que me asustaba, era solo una mujer anciana y solitaria que perdió el control sobre el único mundo que conocía, las apariencias. Sentí una paz inmensa al notar que ya no tenía ningún poder sobre mí, ni siquiera el de ponerme furiosa o incómoda. Grant me llama a veces y atiendo con cordialidad profesional, tratándolo solo como el padre de mi hija y nada más. Parece haber envejecido 20 años, su voz carga un arrepentimiento real, pero que ya no tiene utilidad en mi nueva realidad. Ve a Clara cada 15 días, bajo supervisión, y veo que intenta ser un padre mejor de lo que fue marido, que es lo máximo que espero. El ciclo de dolor se rompió, la herida cicatrizó y quedó la sabiduría de quien sabe que la felicidad es una elección lejos de quien te tira hacia abajo. Clara ama a su padre y respeto eso, pero ella sabe que la roca de su vida es la madre que no se dobló cuando la tempestad cayó sobre su vestido azul. De noche, cuando la casa está en silencio, me siento en la terraza y siento la brisa de mi éxito personal acariciar mi rostro. Vencí, no porque Grant quebrara, sino porque recuperé a la Cecilia que perdí en 4 años de sumisión. Soy una mujer con una carrera brillante, una hija maravillosa y un hermano que es mi mayor aliado. La vida es un regalo que solo aprovechas cuando dejas de intentar agradar a quien no merece tu luz. Estoy lista para lo que venga, porque ya probé el fondo del pozo y descubrí que allí abajo hay un muelle de acero que te lanza al infinito si crees. Cierro mis ojos y siento gratitud, un sentimiento mucho más fuerte que cualquier rencor. Soy Cecilia Callaway, y mi historia es un recordatorio de que el momento más oscuro precede al amanecer más brillante. Si estás en una cocina oscura ahora, sintiéndote sola, sabe que tu jarra de agua fría está en camino para despertarte a la grandeza que cargas. Levántate, camina por la puerta principal y nunca aceptes menos que el lugar de honor en la mesa de tu propia existencia. El mundo es grande para quien tiene coraje de soñar y actuar con firmeza, porque lo mejor está por venir, siempre. El silencio de mi apartamento en las madrugadas es algo que saboreo como una oración de agradecimiento. Veo en Clara una luz que la mansión Harman jamás reflejaría con todo su mármol. Recuerdo que hace un año contaba los minutos para que el almuerzo terminara y poder llorar en el coche. Hoy cuento los minutos para verla despertar. Reed me mandó una foto de un terreno en la montaña donde construirá una casa para la princesa Callaway. La red de protección que creía perdida fue sustituida por una fortaleza inabalable de amor fraternal y respeto mutuo. La coordinadora que soy hoy mira a la Cecilia de hace 2 años con compasión, pero con firmeza. Enseño que no podemos dar lo que no tenemos, y si no me hubiera amado primero, no habría tenido fuerza para sacar a mi hija de esas mentiras. Grant mandó un regalo caro que devolví, porque el precio de mi paz es incalculable y ninguna piedra compra el respeto que él tiró a la basura aquel domingo.
Mi piel es más gruesa, mi mirada más directa y mi voz más grave por la autoridad de quien sobrevivió a un naufragio emocional de grandes proporciones. A veces paso por el viejo barrio y siento un escalofrío al recordar cómo la apariencia era el único dios adorado en aquellas salas frías. Vi que la mansión Harman se puso a la venta, señal de que el imperio de fachadas de Dorothea se hundió bajo las deudas. No sentí placer, solo orden restaurada, como si el universo hubiera terminado de limpiar el desastre que esa mujer hizo. Douglas vive en un bungalow cerca de la playa y dice que nunca se sintió tan ligero. Él es la prueba de que se puede cambiar el final de la historia. Clara dio sus primeros pasos hoy y lloré como si hubiera ganado la lotería porque gané la mayor suerte de todas. Ver a mi hija caminar hacia la libertad es la mayor recompensa por cada noche de llanto en el baño de aquella mansión. Reed la levantó en alto y sus risas fueron campanas celebrando una victoria que nadie creía posible. Soy la arquitecta de esta realidad, la mujer que diseñó este horizonte y no permitió que la traición manchara el dibujo final de nuestra felicidad. El doctor Aris me mandó el cierre del proceso judicial y quemé la copia de mi contrato de matrimonio en una ceremonia privada en la terraza. Ver las llamas consumir fidelidad y respeto que Grant nunca cumplió fue el punto final para enterrar el fantasma de esa unión. Soplé las cenizas al viento, sintiendo que se llevaban el resto de pena que se escondía en los rincones de mi memoria. Soy una hoja en blanco, pero una que sabe qué historias valen la pena escribir con la tinta de la verdad absoluta. Sloan se mudó a otro estado y empezó una carrera nueva, lejos de la influencia de los Harman. Dijo que el video de la jarra de agua la hizo despertar y ver que se estaba convirtiendo en el monstruo que despreciaba. Le deseé suerte, porque mi cura implicó entender que el odio consume a quien lo siente. Elegí el camino de la paz, y en él no hay lugar para cargar el peso muerto de quien ya no forma parte de mi caminata diaria hacia el sol. Organicé un picnic con mi madre, Reed y Douglas, sentados en la hierba, viendo a los perros correr libres. Miré a ese grupo de supervivientes y noté que la familia no es solo sangre, es elección y coraje de quedarse cuando el clima se pone insoportable. Douglas y Reed hablaban de pesca, mi madre enseñaba colores a Clara y yo solo era Cecilie, sin miedos. El calor en mi pecho era pertenencia, algo que busqué en los Harman y nunca hallé, porque el precio era mi propia alma. Grant intentó aparecer en el parque, pero Reed lo notó antes de que bajara del coche y solo intercambió una mirada firme con él. Mi exmarido no tuvo coraje de enfrentar al hombre que lo destruyó para salvar a su hermana y se marchó. Fue simbólico. El mal no tiene poder donde el amor es vigilado por quien no teme luchar por la justicia. Ni me levanté, seguí pelando una manzana para Clara, porque su presencia ya no altera el ritmo de mi paz. De noche, leí sobre el liderazgo femenino, dándome cuenta de que el mayor liderazgo lo ejercí sobre mi propio caos interno en la tempestad. Me convertí en la roca que esperaba que Grant fuera y la protección que creía que solo el dinero compraba. Soy forjada en fuego de traición y bautizada en agua fría de humillación e inquebrantable ante cualquier intento de hacerme pequeña. Soy mi propia mentora y la mayor defensora del futuro de Clara, que crece bajo la sombra del árbol que yo misma planté. Reed me llamó para ser socia en una escuela para niños necesitados que llevará el nombre de nuestra abuela, otra fortaleza en su época. Acepté emocionada, sabiendo que transformaré mi dolor en oportunidad para otros que necesitan un modelo de ética. Mi venganza contra Dorothea es ser feliz y ser la mujer que ella intentó borrar, pero acabó encendiendo. Construiré aulas donde nadie deba entrar por la puerta trasera o sentarse en una mesa auxiliar de aislamiento. Mi madre vuelve a Ohio mañana y la despedida fue llena de promesas de vernos pronto para celebrar conquistas. Me dijo que siempre supo que daría la vuelta porque tengo sangre Callaway purificada por el sufrimiento. El sufrimiento no nos destruyó, removió impurezas y nos dejó brillantes como el oro que pasa por el fuego.
Se fue saludando desde el taxi y me quedé en la acera con Clara, sabiendo que nunca más estaré sola porque me recuperé a mí misma. Fui al registro para oficializar el cambio de nombre de Clara, quitando el Harman y dejando solo el Callaway, gesto que el juez autorizó. Ver el nuevo documento fue firmar el tratado de paz definitivo, asegurando que su legado fuera libre de manchas. Ella es heredera de coraje y de una madre que no temió enfrentar al mundo para proteger su identidad. Grant no contestó, sabe que no tiene legitimidad, y su silencio confirmó que tomé la decisión correcta para la salud de mi hija. Me senté a la mesa de mi propia cocina, de roble sólido, y serví café a Reed mientras Clara jugaba en la alfombra. Miré a mi hermano y vi el reflejo de mi propia victoria, el rostro de quien creyó en mí cuando yo dudaba de mi capacidad de sobrevivir. El silencio entre nosotros es lealtad probada en fuego, que salió templada como el acero más resistente. Soy Cecilia Callaway, y mi mesa siempre está llena de amor y de personas que eligieron quedarse cuando la tempestad desbordó. Nunca aceptes ser el asiento adicional en la vida de nadie, porque naciste para ser el plato principal de tu propia existencia. Si alguien te moja con agua fría, úsala para despertar y sal por la puerta principal sin mirar atrás ni cargar culpas ajenas. El mundo tiene Dorotheas, pero también Reeds y Douglas, listos para sostenerte si tienes coraje de saltar hacia tu libertad. La justicia llega con precisión de reloj suizo para quien camina con la verdad y no se dobla ante la arrogancia de nadie. Cierro este desabasto con el corazón ligero, sintiendo que la escritura fue la última etapa de mi terapia, transformando dolor en luz divina. Clara duerme. Reed ya se fue y estoy aquí en la penumbra sintiendo que mi destino es brillante. Si te viste en mi historia, sabe que hay un camino de vuelta a casa, y esa casa eres tú misma. No temas al desierto del recienzo, porque allí brotarán las fuentes que te llevarán a tu tierra prometida de paz y prosperidad absoluta. Desperté hoy con un silencio que no es vacío, es plenitud. Hace exactamente un año que aquella jarra de agua tocó mi hombro y cambió el eje de mi existencia. Todavía siento el choque térmico si cierro los ojos, pero ahora no duele. Es una cicatriz de guerra que exhibo con orgullo silencioso. Preparé café sin miedo a molestar el humor de nadie. Hoy canto desafinado y nadie tiene autoridad para mandarme callar. La libertad huele a casa limpia y a una vida que no necesita subtítulos explicativos para terceros. Reed me llamó para almorzar. Sabe que hoy es el aniversario de mi liberación y su forma de cuidar es asegurar que nunca más coma sola. Vi el reflejo de la mujer en que me convertí y no reconozco a la profesora acuada que aceptaba sobras. Mis ojos brillan con el precio de mi propia paz y mi postura es de quien carga el mundo por elección, no por imposición. Reed es mi puerto seguro, quien me recordó que la sangre Callaway no acepta desprecios de gente de alma de alcantarilla. Grant mandó un correo diciendo que Dorothea vende sus muebles viejos para pagar abogados y que el clima allá es insoportable. Lo leí mientras cambiaba a Clara y no sentí nada, solo la constancia de que la basura finalmente es recogida por la historia. Intentó culpar a Reed por exagerar, como si mojar a una embarazada fuera una broma que se resuelve con una disculpa barata. Su cobardía me asusta más que la maldad de su madre, porque la omisión de quien debe amarte es una puñalada difícil de cicatrizar. Caminé al restaurante y vi un vestido azul idéntico al de aquel domingo. Me detuve en la vitrina, respiré hondo y sentí ganas de comprarlo como trofeo de que el alma es impermeable. No lo compré, porque no necesito recordatorios físicos de mi fuerza, la siento en cada paso firme que doy en la ciudad que ahora es mía. Reed me vio y abrió esa sonrisa que dice, «Te dije que estarías bien», y nos sentamos en una mesa central del restaurante más caro, sin culpa, porque merezco lo mejor. Douglas mandó un regalo a Clara con una nota. Para la nieta que me enseñó que nunca es tarde para ser justo. Sentí un nudo al notar que mi dolor fue la cura para mi suero, que necesitó ver el fondo del pozo para dejar de vivir en las sombras. Es una lección sobre cómo decir basta
inspira a otros presos en prisiones de miedo. La justicia divina viene como brisa suave que derriba paredes podridas y deja solo lo que tiene cimiento de verdad y carácter. Pasé la tarde organizando el proyecto de la escuela, con la satisfacción de construir un legado de respeto para cientos de niños. Quiero que Clara crezca sabiendo que su nombre no carga humillación, sino la gloria de la superación absoluta. Reed me observaba trabajar y dijo que soy su mejor inversión, y reímos porque el lucro aquí se mide en sonrisas y noches de sueño tranquilo. Soy Cecilia Callaway, la mujer que transformó una jarra de agua fría en un océano de oportunidades y respeto. Antes de dormir, miré el cielo estrellado sintiendo que el universo está en equilibrio tras tanta turbulencia innecesaria. Perdoné a la Cecilia del pasado, la que aceptaba ser silenciada, porque hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en la oscuridad. Hoy tengo voz potente y una red que no me deja caer, sin importar la tempestad que se forme. La vida es un regalo que solo entiendes cuando valoras el contenido de tu propia alma guerrera, libre y dueña de su futuro eterno. Faltan pocos párrafos para completar esta historia de justicia. El doctor Aris me dio la noticia. Dorothea fue obligada a desalojar la mansión por deudas. Imagine su cara saliendo por la misma puerta que me prohibió usar, mientras la reina descubría que la arrogancia no paga el alquiler. Douglas compró la mansión en subasta para convertirla en el centro Cecilia de acogida para mujeres. La mesa donde fui humillada ahora es el lugar donde otras aprenderán que tienen derecho a una vida de dignidad. Dorothea ahora vive de una pensión mínima bajo la condición de no acercarse nunca a mi hija ni a mí. La ironía de verla reducida a su propia insignificancia fue la lección más poderosa sin decir una sola palabra. Fui a la inauguración de la casa y caminé por el pasillo lateral, ahora lleno de flores y con la puerta abierta de par en par. Grant estaba allí ayudando a su padre y su mirada era la de quien sabe que perdió lo único valioso que tuvo. Hice un discurso para mujeres que reconstruían sus vidas, diciéndoles que el momento en que intentan hacerte pequeña es cuando descubres que eres gigante. Me aplaudieron de pie y sentí que la Cecilia que lloraba en el baño se había convertido en mentora de una nueva generación inquebrantable. Volví a casa y cené con Reed, mi madre y Douglas, en una mesa llena de personas que eligieron quedarse. Grant mandó una última carta de disculpa sincera que no respondí. El silencio es el único diálogo que acepto con la traición. No temo al desierto porque allí brotó mi verdadera identidad. Cecilia Callaway es el nombre de quien sabe construir su mesa y elegir quién se sienta en ella. Mi venganza fue ser feliz, productiva y la mujer que ella no pudo apagar. El asfalto es mi alfombra roja y cada paso es un himno a mi autonomía. La vida es maravillosa cuando dejas de tener miedo y exiges el lugar de honor que mereces por derecho y esfuerzo. Clara es heredera de coraje, de un imperio de ética y de una madre que enfrentó al mundo. El pasado es un proceso archivado. El futuro es un campo abierto para correr sin trampas de suegras amargas. Mi mesa está siempre llena de amor y verdad. Si alguien te moja con agua fría, úsala para lavar tu alma y salir con más brillo. No aceptes migajas. El mundo es tuyo, la mesa es tuya y tu corona es de tulipanes blancos. Puse a Clara a dormir y sentí el aroma de la lavanda y la certeza de que el sol brillará fuerte mañana. Soy la profesora que se volvió maestra de su vida, la hermana que se volvió socia y la madre que garantizó el respeto. La justicia se hizo, la alma está limpia y la jarra de cristal es ahora un jarrón de flores en mi mesa. Adiós, pasado, hola, eternidad de luz y amor incondicional que construí con mis propias manos y mi corazón indomable. El amor equivocado cuesta todo, pero el amor propio te devuelve el mundo con intereses de felicidad absoluta. No temas recomenzar,
porque allí es donde plantas las semillas más fuertes. Me miro al espejo y siento la fuerza de 1000 ancestros empujándome. El sol de la justicia ya nació en mi horizonte. Amén por cada tropiezo que fue paso de danza, por cada lágrima que fue sabiduría y por cada no que fue el sí más importante de mi vida. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ver más relatos de justicia y empoderamiento, no olvides suscribirte y activar la campana. Cada semana traemos historias reales que te recordarán lo poderosa que eres.